Hola mis queridos amigos y hermanos del canal Bastián Ángel y también los que no son del canal. Y a los que no son del canal, pues si has visto alguno de los videos y te ha gustado, déjate un me gusta y suscríbete a nuestro canal para mayor contenido. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, también te invito a lo mismo. Así que nada, bienvenido también tú. Bienvenidos los que ya están siguiendo estas lecciones, estos cursos y estos videos. Gracias a todos los que nos están acompañando y a los que están siguiendo el estudio del curso bíblico Un Dios como Jesús. Gracias a todos los que lo han adquirido. Varios han adquirido de más cantidades para compartirlo con sus amigos y poder estudiar juntos la Biblia. ¿Ok? Como repito, este es un curso interactivo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no dogmático, donde ustedes van a llegar a una conclusión, por supuesto. Dios tiene más parecido a Jesús del que creemos. Un Dios más parecido a Jesús. Pero, sin duda, ese razonamiento y las variantes de su razonamiento van a ser personales, propias, conclusiones de cómo ustedes personalmente interpretan los textos. Y aquí, simplemente yo doy cómo lo veo yo, de una forma así como, no pauta, pero una guía, una orientación, por si alguien tiene dudas acerca de alguna pregunta o de algún texto bíblico. ¿Ok? Y sin más, hoy tenemos nuestra lección número 6. Okay. Y si quieres ir siguiendo las lecciones y lo que vamos diciendo, puedes adquirir, por supuesto, el curso bíblico en físico en el link de Amazon que te dejamos en la descripción. Y también aprovecho antes de comenzar con la primera pregunta, que también está disponible nuestro libro Dios perdonó al mundo. ¿Ok? Así que te invito a conseguirlo porque te ayudará a resolver muchas inquietudes acerca de lo que hay en tu conciencia y cómo Cristo puede sanarla. ¿Ok? Pregunta número 1 de nuestra lección sobre el arrepentimiento. ¿Ok? Esta lección va a tratar exclusivamente acerca de la temática del arrepentimiento. Y la primera pregunta que tenemos, la pregunta número 1, dice así. Vamos a leerlo. Pregunta número 1. ¿Crees que el arrepentimiento es una especie de transacción a cambio de perdón? Entonces, por supuesto, lo que tú también puedes charlar al momento de hacer la pregunta. No necesariamente tienes que ir de inmediato al texto bíblico. Pueden compartir qué es lo que han aprendido a lo largo de su instrucción o su incursión en la religión o en la Biblia. ¿Qué es lo que le han dicho, le han enseñado acerca del arrepentimiento? Y es que esta es la primera pregunta porque la mayoría de las religiones enseñan que Dios no te perdona si tú primero no te arrepientes. Entonces viene a ser como, yo le doy a Dios mi arrepentimiento y a cambio Él me da su perdón. Y la pregunta es, ¿esto es así? ¿Es una especie de transacción? ¿Qué crees tú? Y vamos a ver qué nos puede dar de pistas la Biblia. Entonces tenemos un texto bíblico en Juan 3:27 que dice, respondió Juan el Bautista y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, o si primero no le fuere dado de lo alto. Entonces, de ya tenemos un par de pistas. Todo don perfecto, toda buena dádiva, o todo lo que venga y sea bueno, viene primero de Dios. Y el hombre no lo puede generar, ni dar, ni recibir siquiera, si primero no le es dado de parte de Dios. ¿Ok? También en Hechos 5:31 dice, a Jesús, Dios ha exaltado como príncipe y salvador a su diestra para dar, la palabra dar es obsequiar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En primer lugar, Israel ni siquiera le había pedido la salvación, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Recién Pedro les estaba dando la noticia. Entonces, ¿de dónde viene el arrepentimiento? No de nosotros, sino de Dios. Es un don, un regalo de Dios. Y ningún hombre lo puede tener si primero no le es dado
de lo alto. ¿Queda claro? Entonces, de partida ya no puede ser una transacción. No puede venir de mí, porque no soy yo el que le va a dar algo a Dios, sino que Él me da tanto el arrepentimiento, como dice ahí, y el perdón. O sea, ambos, para dar a Israel arrepentimiento y perdón, ambos son un don de Dios. Tanto el arrepentimiento como el perdón de los pecados. Y si ambos son un don, yo no le he dado nada a cambio de esos dones. O sea, el arrepentimiento no vino de mí, sino también vino de Él. ¿Ok? Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Ok? Vamos a ir avanzando. Pregunta número 2. ¿Solo le fue dado a Israel? Recuerdan que el último texto que leímos, Hechos 5:31, decía: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La pregunta es, ¿solo fue exaltado Cristo para darle al pueblo de Israel ese arrepentimiento y perdón? Y en Hechos 11:18 tenemos alguna pista sobre ello. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que no solamente Israel recibió, sino que ahora se sorprenden de que los gentiles reciben como don, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que el don es para Israel y para los gentiles, por lo tanto para todo el mundo. De hecho, Hechos 20:21 aclara este punto que de alguna forma ahora para nosotros no parece tan importante, pero en ese contexto sí lo era. O sea, no sabían que los gentiles también eran merecedores de ese arrepentimiento. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, este arrepentimiento es dado a judíos y a gentiles. Así que a uno y a otro, no solo para Israel. Es una pregunta muy simple y la respuesta probablemente sea esa, que no solo para Israel, sino a todas las naciones, también a los gentiles. Romanos 2:4 es nuestro siguiente texto, que vamos a leerlo para responder a esta pregunta. La pregunta número 3. ¿Qué medios usa Dios para que nos arrepintamos? Entonces, antes de leerlo, la pregunta es directamente a ti. ¿Qué medios crees que usa Dios? Algunos dirán que usa medios bondadosos. Otros dirán que utiliza medios severos como accidentes para que tú te arrepientes y te acerques a Él. Otros dirán que utiliza medios como la reprensión o el llamado de la advertencia de castigos que vienen en el futuro si es que no nos arrepentimos, las amenazas. Entonces, esta concepción está en la religión. En el mundo religioso mayormente se habla de Dios consiguiendo el arrepentimiento de las personas a través de un predicador enojado que habla de calamidades si es que ellos no se arrepienten, ¿sí? Si no se arrepienten, hay pena de calamidades, amenazas, destrucción, infierno, y se supone que eso es una herramienta para conseguir el arrepentimiento de las personas. Pero ¿qué dice la Biblia? De hecho, Romanos 2:3, que es el versículo anterior, dice que tú, quien quiera que sea que juzgas, no, haces lo mismo. O sea, no pienses que por juzgar a las personas, estas personas van a ceder al arrepentimiento, no condenándolas. Romanos 2:4 sigue diciendo: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? O sea, ¿tienes en poco la benignidad de Dios? ¿Crees que necesitas advertencias y castigos para guiar a la gente al arrepentimiento? ¿Tienes en poco su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Así que, lo que está diciendo Pablo es que el arrepentimiento de las personas, ni el tuyo propio, se va a conseguir a través de amenazas, ni de condenas, ni de juicio, ni de acusarles, ni que tengan miedo. El arrepentimiento Dios lo consigue o lo da únicamente
a través de su benignidad, su paciencia. Entre más te perdona, más te conmueve. Entre más te ama, así bien tú seas y le hayas dado vuelta a la espalda muchas veces y te sigue amando, eso es lo que te derrite el corazón. Eso es lo que te lleva al arrepentimiento, su longanimidad, su paciencia. Así que es muy curioso ese aspecto. El arrepentimiento, los medios que Dios utiliza es solo su bondad, solo su perdón, solo su amor. Si tú ves a alguien predicando, arrepiéntanse, pecadores, o van a morir, arrepiéntense, o van a sufrir ciertos castigos, esa predicación no te está llevando al verdadero arrepentimiento, y ese arrepentimiento, que sea cual sea que vayas a conseguir, no ha venido de lo alto, porque los medios que utiliza lo alto, Dios, las buenas dádivas son bondad, paciencia, siempre amarte, y es la única forma los únicos medios que utiliza para llevarte al arrepentimiento. ¿Ok? Y no dice que se supone que debería guiarte, sino que cuando realmente ves el amor de Dios, lo hace, te guía. No dice que debería ser el resultado, no. Entre Dios más te ama y tú puedas ver ese amor, ciertamente te guiará. Tan ciertamente como que Dios es bondadoso, te guiará al arrepentimiento. ¿Ok? Así que depende de Él darte ese don, de Él darte ese regalo. Y Él quiere dárselo a todos, judíos y gentiles. Por lo que es una gran, gran noticia. No hay condiciones aquí. Pregunta número 4. ¿Ok? Nuestra pregunta número 4 dice lo siguiente. Y es justamente de lo que hablábamos. ¿Crees que al decir a otros que serán condenados si no se arrepienten de sus pecados, se arrepentirán? O sea, si haces lo contrario, si vas con el megáfono a la calle a gritar que todos los que no se arrepientan se van al infierno, ¿crees que se arrepentirán? ¿Crees que diciéndole a alguien que a tu juicio es más pecador que otros, arrepiéntete porque eres pecador, porque la Biblia lo dice, la ley lo dice, te condena, ¿crees que eso los vaya a arrepentirse? Y vamos a ver qué dice la Escritura. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor, o sea, el que predica, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, ¿ok? Para con todos, apto para enseñar, ¿sí? Instruido, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, o que les da el arrepentimiento que conduce a un pleno conocimiento de la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos para hacer su voluntad. Así que si tú vas a predicar, nunca tu predicación debe ser contenciosa o yendo a apuntar su pecado. No, siempre tierno, siempre manso, siempre amable. De esa es la única forma donde ellos van a poder ver esa mansedumbre, esa longanimidad, ese amor, esa paciencia de Dios en ti. Así consigues el arrepentimiento, hablándoles del perdón de Cristo, no de condenación. Así se consigue, no acusándolos. Así que, ¿crees que condenándolos vas a conseguir su arrepentimiento al decirle a otros que serán condenados si no se arrepienten? O sea, poniendo el arrepentimiento como una condición y no como lo que es un regalo de Dios. ¿Ok? Así que eso por esa parte. Vamos a la pregunta entonces número 5 de nuestra lección. ¿Crees que Dios quiere que todos se arrepientan? Ya lo hemos visto, Él da el arrepentimiento a todos, pero ¿quiere dárselo a todos? ¿Quieres que todos se arrepientan? ¿Él querrá eso? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Así que Dios quiere darles el arrepentimiento a todos. ¿Ok? Así que su paciencia nos guía al arrepentimiento nuevamente. Es parte de lo que nos guía al arrepentimiento. Su benignidad es otra parte. Su longanimidad es otra parte. Su amor y su perdón también son otra parte. Pero su condenación, amenazas, terror, miedo, eso no es nada de lo que nos guía al arrepentimiento. Y ya vamos a ver por qué. Porque aún no definimos lo que es el arrepentimiento. Bueno, pregunta número 6. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 6. Y dice lo siguiente. En los dos textos anteriores, leímos que el arrepentimiento está unido al conocimiento de la verdad. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Y vamos a ver en Juan 14:6. Entonces, ¿cuáles son los dos textos? Si recuerdan, en 2 de Timoteo 2, 24 al 26 dice, porque si quizá Dios les concede el arrepentimiento que conduce a un pleno conocimiento de la verdad. Ahí, el arrepentimiento está conduciendo a un pleno conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9 dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Como también lo dice 1 de Timoteo 2:4. Está todo unido, ¿no? Si el arrepentimiento está ligado al conocimiento de la verdad, quiere decir que una cosa lleva a la otra. O sea, cuando Dios te da el arrepentimiento, eso te va a llevar a conocer plenamente la verdad. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es el pleno conocimiento de la verdad? Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el arrepentimiento te lleva a entender, o sea, el arrepentimiento te conduce a entender plenamente la verdad, o sea, a conocer a Cristo, quién es la verdad, acerca de quién es el Padre. ¿Ok? El arrepentimiento te va a llevar a entender quién es Dios y cómo es Dios. Un Dios como Jesús. Y esto lo vamos a resolver en la pregunta para reflexionar. ¿Ok? Aquí vamos a dar el golpe final a qué es lo que significa el arrepentimiento. Yo te quiero leer la pregunta para reflexionar ahora. Pista. Vamos, aquí en el curso te dejamos una pista, un asterisco con un encabezado. De vez en cuando vamos a tener estas ayudas en el curso para una mejor comprensión del texto. La palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con penitencia o lágrimas. Viene del griego metanoia, ¿ok? Y significa cambio de opinión o cambio de mente. En el tiempo de Jesús existía la creencia de que los dioses estaban distantes y enojados. ¿Ok? ¿Cómo lees entonces estos textos? Y tenemos 3 textos para entender esto. Entonces tenemos lo primero, el primer punto, arrepentimiento significa cambio de opinión o cambio de mente, metanoia. Y en el tiempo de Jesús se tenía esa creencia de que los dioses estaban apartes, alejados, como en el Monte Carmelo, Elías le decía, tal vez su Dios se ha ido a dormir o su Dios se ha ido a algún otro lado de viaje. Entonces, esa idea de los babilonios también, de los dioses no moran con la carne, en Daniel 2 se dice eso. Ahora vemos a un Jesús que se hace carne, un Dios que se hace carne, que viene a habitar entre nosotros. Y Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 dice, el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok, y antes de leer el último, quiero que analicemos un poco esto. Que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué significa? ¿Que está más cerca pero todavía no ha llegado? ¿Que
que viene en camino, que está llegando, se ha acercado, o que ya llegó. Porque, ¿qué sentido tendría que se haya acercado, que está como a las puertas, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí, refiriéndose a él? Así que no podemos entender este texto como que el reino de los cielos está a las puertas, está cerca. Porque Jesús dijo que ya había llegado, ¿ok? Ya estaba ahí. Así que esta expresión, se ha acercado, significa que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dándote a entender no que viene cerca, sino que el reino tomó la iniciativa de ir a ti. De que tú ya no tienes que ir con violencia a arrebatar el reino, no tienes que luchar y esforzarte por entrar en el reino porque el reino se acercó a ti. La oveja ahora no tiene que ir al pastor y buscarla por los campos, es el pastor el que va a la oveja hasta que la encuentra. Es Jesús quien vino al mundo a los pecadores. El reino se acercó a ellos, no tuvieron que ellos buscar el reino porque el reino los buscó a ellos. Y eso es el evangelio, las buenas noticias. Por eso Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, o sea, el reino se ha acercado a vosotros. Ahora arrepentíos, cambien de opinión y crean el evangelio, o sea, ya hemos estudiado esto, crean las buenas noticias. Crean en las buenas noticias. No tienen que cumplir condiciones, tienen que creerla. La buena noticia que hay, que es que Dios no está alejado, que el reino no está lejos como los dioses que creían, la creencia popular de la época, sino que se acercó, es un Dios cercano, que está entre nosotros ya. Entonces dice, cambien de opinión, cambien el chip, cambien de opinión acerca del evangelio. Podían creer que el evangelio era lejano, ahora cambien esa idea, crean en las buenas noticias de que el reino está aquí, cercano, y él tomó la iniciativa de ir a vosotros. Hechos 17, 27 al 30 dice, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle. Pero esto de buscar no es como buscar diligentemente. Eso lo explicamos en nuestro libro, Dios perdonó al mundo. Hablamos una sección completa sobre el arrepentimiento. Porque palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, hablando los griegos, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es Dios que con su forma de actuar causa un cambio de opinión en las personas acerca de Él. Si ahora Dios le dice que se arrepienta, le está diciendo, cambien de parecer acerca de mí. Ahora tal vez, si tú lees con esta idea estos textos, lo entiendes mejor. Renuévate en el espíritu de tu mente. Cambia de opinión acerca de cómo es Dios. Podías pensar que Dios estaba lejano. Bueno, ahora cree en el Evangelio y cambia de opinión porque el reino se acercó a ti. Por ejemplo, ¿cómo lees ahora Romanos 2:4? O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su amor, te guía al cambio de mente o al cambio de opinión. ¿Por qué? Porque puede que te hayas sentido condenado, juzgado, cargado del peso de la culpa que tal vez hombres han puesto sobre ti, pero no Dios. Dios es el que lleva tu carga, no el que te pone más cargas. Y si te has sentido así, puedes que haya tenido una imagen de Dios distinta de Jesús, una imagen de un Dios que te carga, te juzga, que siempre está mirando para condenarte, que te pide arrepentimiento a cambio de su perdón. Bueno, ahora, cuando veas su perdón, cuando veas su paciencia, su infinito y eterno amor por ti, en tu mente
cambia algo. Ya no lo ves juzgándote y ahora lo ves perdonándote. ¿Qué ha sucedido? Te acabas de arrepentir. Acabas de tener un cambio de opinión, que no es ninguna condición para que Él te perdone, porque su perdón, que vino primero, generó en ti el cambio de opinión. Y eso es con lo que te quiero que te quedes. El arrepentimiento no viene después. El perdón no viene después del arrepentimiento, es al revés. Es el perdón que te va a guiar a arrepentirte, a cambiar de opinión acerca de un Dios que creías que te juzgaba, pero ahora lo conoces y puedes ver que te amaba. Eso es el arrepentimiento y viene después del perdón. O después de que tú te enteres del perdón, porque el perdón ya te fue dado. El hecho de que Dios te perdone una y otra vez reafirma en ti ese arrepentimiento y te hace, por supuesto, caer en lágrimas, porque la Biblia no dice que las lágrimas sean el arrepentimiento. Dice que es una tristeza. El arrepentimiento sí es producido por cierta tristeza, pero no dice que la tristeza en esencia es el arrepentimiento, que tu llanto, tu dolor por el pecado sea el arrepentimiento. No. Es ese amor tan grande que te conmueve, que te hace cambiar de opinión acerca de Dios y que eso genere lágrimas. Va con el conjunto, pero el arrepentimiento es ese cambio de opinión que tuviste, que perdura. Tus emociones, tu dolor por el pecado, ¿te has dado cuenta que pasa? ¿Te has dado cuenta que esa sensación de tristeza pasa? Pero lo que sí queda es tu imagen de un Dios perdonador, de que ese día te perdonó. Si bien te dejaste de sentir dolor por ese pecado, te consolaste, pero lo que sí queda es que Jesús siempre te va a perdonar. Esa seguridad fue por el verdadero arrepentimiento. Ok, espero que lo hayas entendido, espero que hayas podido compartir conmigo esta idea, que cuando estudies con otros, que puedan, deja que se expresen, que den su opinión, no les contradigas con la Biblia directamente, pero invítalo a que razonen juntos, ¿no? Esto es para reflexionar juntos y cómo lo leen ellos ahora con nueva luz. Nueva luz acerca, no me refiero de grandes verdades, sino de que, por ejemplo, la palabra metanoia no es lo que siempre se nos ha dicho, arrepentimiento, sino un cambio de opinión, ¿ok? Eso es un nuevo destello de luz que te ayuda a entender mejor. Eso es todo. Gracias por los que estuvieron aquí, gracias a los que se quedaron hasta el final. Déjate un me gusta si te gustaría que siguiéramos subiendo este curso bíblico. Compártelo con otros y te veo en la siguiente lección, por supuesto. Así que vamos a orar y cerraremos el estudio de hoy. Gracias, Papito, por darnos el verdadero arrepentimiento a través de Jesucristo, a través de su amor. Gracias porque ese amor nos permite cambiar de opinión acerca de cómo eres tú, pero para mejor, para ver cada vez un Dios más parecido a Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Gracias a todos. Aquí, al finalizar este video, en unos segundos, te dejo los videos complementarios a este tema, ¿ok? Y si quieres profundizar mucho más en esto, con ejemplos de la Biblia, con mayor argumentación y con mayor reflexión, te invito a conseguir nuestro libro Dios perdonó al mundo. Aquí tuviste una muestra de lo que hay allí, pero hay mucho más. Abrazo a todos, chao chao.